Todos bienvenidos nuevamente a nuestro curso en este segundo encuentro para profundizar en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Recuerden, por favor, queridos estudiantes, que está habilitado ya desde la semana pasada el campus para que ustedes interactúen con él, realicen las actividades que encuentran allí. Para esta primera semana tenemos el control del podcast de la clase 1. Asimismo, allí está habilitado el foro para que durante la semana hasta el jueves hagan las preguntas que de pronto queden de la clase de cada sábado, de manera que yo el viernes entro, reviso las preguntas, contesto las que hay allí y así podemos pues también interactuar. Ayer, esta semana, vi la interacción de uno de ustedes, entonces pues esa duda, esa inquietud que yo quedó allí resuelta y ustedes también pueden entrar allí a ver las preguntas de sus compañeros y que a veces son las dudas que se nos presentan a nosotros mismos, pero también a veces son otras dudas, otras preguntas que nos ayudan a profundizar, porque de pronto un compañero, otro estudiante puede ver esas preguntas que nosotros no nos habíamos planteado, pero que nos pueden llegar a parecer muy interesantes. Y antes de comenzar, simplemente quiero decirles que si no han entrado al campus virtual, por favor lo hagan. Y si tienen alguna dificultad para ello, entonces comuniquen eso a su propio coordinador para que los pueda guiar, para que los pueda orientar. Bueno, entonces pues ya con este pequeño preámbulo vamos a dar inicio a esta presentación. Hoy sí vamos a entrar propiamente en lo que es el Evangelio de Marcos. El sábado pasado habíamos hecho una introducción general a los evangelios, de dónde vienen los evangelios, cómo se fueron escribiendo, cómo se fueron organizando hasta el momento en que ya quedaron fijados, pues, a través de nuestra, de nuestros evangelios como tal, de los escritos que tenemos, pues, en nuestras Biblias. Bueno, entonces, para el día de hoy tenemos ya la introducción, el panorama general al Evangelio de Marcos. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué al Evangelio de Marcos? Precisamente porque es el primer evangelio en que ha sido escrito. Si a lo largo de la mañana van teniendo dudas, inquietudes, propuestas de profundización, lo pueden ir escribiendo en el chat y de todas maneras, por cuestión de agilidad, a las 9:50 vamos a abrir un primer espacio de preguntas para que a través del micrófono también lo puedan hacer. Bueno, entonces nos ubicamos en este módulo, Evangelio de Marcos y de Mateo, segundo encuentro dedicado a profundizar el Evangelio de Marcos. ¿Por qué el Evangelio de Marcos? Precisamente porque es el primero que fue escrito. Entonces, por eso queremos hacer énfasis allí. Bueno, les presento a continuación, esta es una fotografía de, de la primera columna del Evangelio de Marcos tomado eh, de un manuscrito. Es preciso recordar que hasta el siglo XVI, pues la Biblia, los escritos antiguos, pasaba de una generación a otra de manera manuscrita. La iban escribiendo de un manuscrito que querían reproducir a otro. Este trabajo lo hicieron por muchos siglos los copistas.
Todavía hoy esta tradición permanece en el mundo judío, en el cual el rollo de la Torá, de la ley, del Pentateuco, que nuestros hermanos judíos leen en la sinagoga, está escrito a mano precisamente por estos copistas con una caligrafía excelente. Bueno, este es el trocito del Evangelio, el inicio del Evangelio de Marcos, de acuerdo a uno de los manuscritos con más autoridad que se conservan hoy en la humanidad y que corresponde, uy, aquí qué me pasó, corresponde se llama código sinaítico, se llama código sinaítico precisamente porque allá en un monasterio ortodoxo que hay en el desierto del Sinaí, monasterio de Santa Catalina, muy cerca de donde se celebra, donde se conmemora el monte del Sinaí, precisamente de ahí el nombre código sinaítico, se encontró este código. Allá se conservó muy bien, precisamente gracias a que estamos en pleno desierto. Entre otras cosas, nosotros por aquí en Latinoamérica no hubiésemos podido conservar estas cosas, pues porque estamos bendecidos con el agua, con la lluvia, que tiene grandes riquezas, pero también grandes peligros para los manuscritos, cuya humedad es uno de sus mayores enemigos. Estos manuscritos, manuscritos como este y otros incluso más antiguos, se han conservado gracias a que se preservaron en lugares con poco índice de humedad, como el desierto. Bueno, pues les quiero presentar aquí, ustedes ven alguna característica de este evangelio, de esto que les estoy presentando acá, es que, bueno, primero que todo se nota que está escrito a mano, ¿cierto? Se nota que está escrito a mano. Y aquí ustedes ven arriba, yo creo que alcanzan, aunque ustedes tal vez no han estudiado griego, pero alcanzan a leer. Ahí dice kata en griego, en español, kata. Y la segunda palabrita es un poco más difícil para nuestro concepto, pero dice kata marcón. Esto no hace parte del original del Evangelio porque como veíamos en la clase pasada, el Evangelio se consideraba el Evangelio de Jesucristo. Ya a partir del siglo segundo comenzaron a ponerle estos titulitos en unas ocasiones al margen, si había espacio, como en este caso, en la parte superior, para decir esto es, sí, es el Evangelio de Jesucristo, pero es según Marcos, según Mateo, según Juan, según Lucas. El Evangelio propiamente dicho comienza aquí en la parte de arriba. En la parte intermedia, ese sí es una intervención mía, digamos, se nota que no es manuscrito, sino que es lo que llamamos letra de imprenta, tomada pues del texto griego, es lo que dice aquí abajo, pero ya en un texto de imprenta. De todas maneras, abajo se alcanza un poco a percibir lo que es. Lo dejo ahí porque los invito a que cada uno de ustedes tome su Biblia. Entonces allí vemos el Evangelio y la abran precisamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1, para que leamos lo que dice allí. Y yo quiero dejar ese texto aquí un ratico como ilustración, precisamente para mostrar que allí encontramos lo fundamental que hay que conocer de un libro antes de comenzar su lectura. Entonces yo creo que ya lo tienen allí. Vamos a ver la primera palabra, ¿cierto? Que precisamente estudiábamos de alguna manera también en la clase anterior. Pues la primera palabra que encontramos en griego es arge, aquí transcrita, o en la parte de abajo, ahí se ve la que suena como A, ¿cierto? Que es el alfa. Esta que parece una P, en nuestro idioma español, nosotros le ponemos una rayita aquí, es la R, entonces ahí suena AR. Esta suena como México con la X, ARG. Las primeras cuatro letras suenan ARG. Vean ustedes cómo traducen sus Biblias. Algunas dicen principio, otras dicen comienzo, otras dicen origen.
arjé para el mundo griego, porque estamos en ese contexto greco-romano donde nace el Evangelio, pues tiene una multiplicidad de significados, entre ellas esa. No es solamente aquí comienza, sino que cuando se dice aquí comienza, algo es que se funda, aquí está el fundamento de algo. Si nosotros vemos dónde comienza una casa, un edificio, este es el fundamento de la casa, este es el principio donde se fundamenta la casa, porque de ahí en adelante pues están los ladrillos, las piedras, que si no tienen un buen fundamento se caen. Entonces, de alguna manera aquí está detrás también ese principio de alguna manera filosófico. ¿Cuál es el principio del Evangelio? Aquí no vamos a exponer únicamente el Evangelio, sino también el comienzo del Evangelio. Esto vale la pena recordarlo porque el Evangelio para estos primeros cristianos, para estos primeros creyentes, era Cristo muerto y resucitado por nuestra salvación, como lo predicó y lo escribió muy bien el apóstol San Pablo. Cristo murió y resucitó. Eso era lo que se transmitían y era en lo que creían ya los primeros cristianos. Pero ahora el Evangelio, que había tenido unos inicios, eh, o mejor, que algunas partes, algunas fuentes de este Evangelio habían apoyado esa predicación oral, ahora se sistematiza y el autor lo presenta como el fundamento o el principio de esta enseñanza que se está transmitiendo ahora en esta segunda mitad del siglo primero. ¿Cuál es el fundamento? Aquí se lo presento. Siguiente elemento, el Evangelio de Jesús. Aquí, perdón, comienzo, segunda palabra o segundo elemento, tu Evangeliu, que lo ven ustedes aquí. Tou, esta que es nuestra Y, precisamente por eso, tu Evangeliu, hasta aquí. Ahí dice comienzo del Evangelio, principio del Evangelio. Entonces, ya nos están diciendo el autor a quienes lo van a recibir esta obra, pues aquí tenemos el principio del Evangelio, el fundamento de la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? Como ya veíamos en la clase pasada, no es la buena noticia del nacimiento de un heredero al emperador, es la buena noticia y aquí dice claramente Jesús Cristo en la transcripción. Vea un dato curioso para ustedes que si están en este curso son curiosos, estudiosos, es cómo se escribe Jesucristo en griego antiguo. Aquí donde tengo el señalador rojo, ahí está la I y la Y, porque acuérdense que los judíos, ellos tenían el principio de no pronunciar el nombre de Dios. Por eso ellos donde veían el tetragrama divino en hebreo, no decían lo que por intuición de lectura podría decir allí, sino que cambiaban la palabra por Adonai, mi Señor, cambiaban, ¿cierto? Por respeto, por no pronunciar el nombre del Señor. Aquí un poco, cuando estamos hablando de los nombres de Dios o de Jesucristo, ellos no lo ponen por entero, ponen la primera y la última letra del nombre y después encima le ponen una rayita. Entonces aquí, de pronto, si ustedes han visto el arte bizantino muy apreciado en las iglesias orientales, ven que cuando ponen una imagen o representan alguna escena bíblica en los iconos que ellos usan mucho, le ponen por esa tradición estas letras, tal vez ustedes las han visto. Jesús Cristo. Bueno, decíamos ya la vez pasada, ¿qué es lo que están afirmando de Jesús? ¿Cuál es la primera afirmación del Evangelio? La primera afirmación del Evangelio es Jesús es el Cristo, es el ungido, es el Rey. De una vez quiero también irles mencionando que este evangelio
pues está escrito principalmente para personas que conocen muy bien el mundo judío, perdón, el mundo griego, el mundo romano. Los evangelios no son escritos para personas que no creen. Los evangelios son escritos para creyentes, para que profundicen la fe que han recibido o también para que pues lleguen a un conocimiento mejor de quién es Jesús. Siempre en la antigüedad, cuando se compone una obra literaria acerca de alguien, es para dar una imagen de ese alguien. Precisamente el Evangelio de Marcos quiere darnos una imagen cristiana de lo que es este alguien llamado Jesús. ¿Y quién es ese alguien llamado Jesús? ¿Qué podemos decir de ese alguien llamado Jesús? Pues en primer lugar, que es el Cristo, el ungido, el Rey. Quienes están en el mundo grecorromano, pues podrían haber intuir allí que están diciendo que el ungido, que el rey, que aquel a quien se le debe obediencia, no es tanto el emperador romano o el monarca de cualquier otro reino, sino que el verdadero ungido, y ya sabemos, ungido es para ser rey, es Jesús. Segundo elemento que ustedes encuentran en su Biblia es Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, para no aburrirlos con la misma imagen, vamos a cambiar acá un poco, porque esto que estamos hablando es lo que aquí lo vamos a llamar el título. Este primer versículo es el título del Evangelio. Recordemos que en la antigüedad, en el mundo judío, sobre todo en el Pentateuco, las primeras palabras de un libro eran su título. Por eso los judíos conocen el Éxodo como el libro de los nombres o el Deuteronomio como el libro de las palabras, porque así comienza. Estas son las palabras que pronunció Moisés al otro lado del Jordán, dice Deuteronomio, o el Éxodo dice, estos son los nombres de los israelitas que bajaron a Egipto. Bueno, entonces es en el Evangelio que encontramos el primer versículo que es el título. O sea, ¿de qué nos habla? El título del Evangelio, me devuelvo, no es este de acá, el que tenemos en nuestras Biblias, o sea, según Marcos, no. Ese es el título que le ponemos nosotros a partir del siglo segundo para identificarlo, pero, y que en sus Biblias ahí dice efectivamente, Catá Marcos, según Marcos, pero el verdadero título es el del primer renglón, el que pone el autor. O sea, el autor, ¿cómo quiso llamar a su escrito? Principio, pongámosle arjé. Ustedes que en el bachillerato tal vez estudiaron filosofía. Arjé del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el título que este Evangelio lleva puesto por su autor. Entonces, eh, ya no es la buena noticia la que viene de Augusto, del César, de los emperadores romanos, sino que la buena noticia es Jesús. Ese es el Evangelio nuevo. La buena noticia para el creyente es esa. Y ahora le digo, usted no tiene simplemente que creer porque alguien le dice, sino que además de transmitir esta conexión con esta nueva tradición, la de Jesús, se transmite que esta tradición no es una ocurrencia de alguien, de personas sabias, así sea, sino que tiene un fundamento, un arjé, un principio, un comienzo, y eso es lo que se va a narrar. Esta es la gran novedad para el mundo cristiano. Hasta el momento en el mundo cristiano ya se había predicado y se había escrito de Jesús, pero nunca
una vida de Jesús, un comienzo de Jesús, un arjé del Evangelio de Jesús. Se había escrito, y ya repito nuevamente, Pablo había escrito el Evangelio, lo había ya desde la primera carta a los Corintios y lo había explicado muy bien de manera sistemática en la primera carta a los Corintios. Creo que la primera es Primera Tesalonicenses, creo que dije mal, y donde lo explicó y lo sistematizó es en la primera carta a los Corintios. Pero entonces la novedad de un tipo, aquí nace un nuevo género literario, es la novedad que tenemos con el Evangelio de Marcos, eh, es que ya nace un nuevo modo de contar el Evangelio de Jesús. ¿Y cuál es ese nuevo modo? Contarlo al estilo del modo de contar la historia, la vida de los grandes personajes como se usaba en la antigüedad. Y aquí lo particular es que esta vida de este gran personaje de gran trascendencia para el mundo cristiano es nada más y nada menos que un hombre que triunfa paradójicamente en la cruz. Es el Hijo de Dios. Bueno, pasemos al segundo elemento, que es lo que dice aquí. Como está escrito, versículo 2. Aquí me demoro esto porque como es el comienzo, es donde está toda la conexión. Si ustedes ven, por ejemplo, eh, el, el segundo versículo, ya comienza el desarrollo, ¿sí? Dice, conforme está escrito en el profeta Isaías o en Isaías el profeta, como está escrito en el profeta Isaías. Y viene una cita del Antiguo Testamento. No sé ustedes si se han tomado la molestia de ir a buscar la cita de Isaías, de Isaías. Espero aquí estoy leyendo en el chat que se me estaba entrecortando un poco la señal, espero que esté mejor. Eh, bueno, veo por aquí en pantalla a Johnny, dígame con la cabeza, Johnny Ruiz, si se está oyendo bien. Bueno, bien, gracias. Entonces, no sé si se han tomado la molestia de ir a mirar allá, porque dice, como dice en el profeta Isaías. ¿Ustedes se han tomado la molestia de ir a buscar si Isaías sí dice eso? Dice, mira, envío mi mensajero delante de ti. Resulta el que ha de preparar tu camino. Resulta que eso no lo dice Isaías, pero Isaías es el profeta más valioso. Si alguien lo ha buscado y sabe quién dice eso, voy a enviar mi mensajero delante de ti. Escríbalo en el chat a ver si tenemos pues esa escritura. Ah, bueno, ya se escucha mejor. Entonces, si se dan cuenta una cosa, que los autores del Nuevo Testamento son bastante libres en el momento de citar lo que nosotros conocemos el Antiguo Testamento. Lo que cita de Isaías, un poco adaptado, no tal cual, o sea, porque ¿dónde está la creatividad? Es la actualización de la palabra. Y aquí nos enseña el Evangelio de Marcos que Jesús no es la repetición, o sea, el anuncio de los profetas no es que Jesús repita tal cual que la vida de Jesús, perdón, sea una repetición de lo que los profetas dicen. No, el Nuevo Testamento nos está enseñando que Jesús es una revaloración del Antiguo Testamento. Para nosotros los cristianos es una superación del Antiguo Testamento. Gracias Brian y gracias José, ya lo encontraron, ¿cierto? Malaquías 3:1. ¿Dónde encuentran ustedes el libro de Malaquías? Al comienzo, al final del Antiguo Testamento. Lo encuentran al final. ¿Sí? Es decir, normalmente en la mayor parte
las Biblias que siguen el canon alejandrino del Antiguo Testamento, pues no terminan como la Biblia judía en Crónicas, sino que terminan como la Biblia de los 70 en Malaquías. Un poco ese, bueno, en la época de Jesús no existía el canon, pero podríamos decir que en ese orden Malaquías se leía hacia el final. Vea lo interesante. ¿Por qué, por qué comenzar con esa cita? Malaquías 3 es el último capítulo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Es el último ¿qué? El último capítulo del Antiguo Testamento. Cuando ustedes ven, bueno, cuando ya en mi época se veían novelas, ahora se ven es series, ¿no? Y normalmente cuando se ve una serie, sí, una serie de televisión, por ejemplo, cuando se comienza a ver, no sé, el capítulo segundo de la serie, suele iniciar con escenas del capítulo anterior, ¿sí? Para poner en sintonía, para que el televidente recuerde dónde iba. Han visto eso, ¿cierto? O también cuando antiguamente, o si todavía ven novelas, ¿cierto? Escenas del capítulo anterior, entonces muestran qué pasó. De alguna manera, el Evangelio de Marcos, citando el último capítulo del Antiguo Testamento, el último capítulo de la escritura que tenían los judíos, está casi diciendo escenas del capítulo anterior. Y entonces, ¿cómo termina el Antiguo Testamento? Voy a enviar mi mensajero. Y si ustedes se dan cuenta, todo ese capítulo 3 de Malaquías está en futuro, está llevado hacia que no termina todo con lo que estamos relatando. Es como si Malaquías, perdón, terminara en continuará, ¿sí? Como terminan las series en inglés, to be continued, continuará. Entonces, poner este versículo al comienzo de Marcos es de alguna manera leer Malaquías como diciendo, esta historia continuará y comenzar a leer Marcos, el primer evangelio que ve la luz en el mundo cristiano, como diciendo, aquí continúa la historia que ustedes habían dejado en Malaquías. Entonces, siglos después de la escritura de Malaquías, el Evangelio de Marcos retoma a través de esta cita eso que había quedado allí. Es una manera de leer la escritura en este sentido. Es la manera que Marcos tiene, el Evangelio, de decir Jesús, el Evangelio de Jesús, es el que lleva a plenitud la escritura. Mateo lo va a decir de manera explícita. El Evangelio de Mateo lo va a decir tal cual, en boca de Jesús. No piensen que yo he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Vine a completarla. Bueno, aquí la alusión al Antiguo Testamento es un poquito más sutil, pero directa. Le está diciendo a los cristianos que van a leer el Evangelio que hay esta conexión. Y se lo va a decir en este modo de proceder. Una cosa en cuanto no comenté las últimas palabras del título, que son Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Prácticamente, volviendo al título de Marcos 1:1, dice, ¿quién es Jesús? Jesús es el Cristo. De manera que esta es la primera parte del Evangelio. Jesús es el Cristo. ¿Cuál es la primera parte del Evangelio? Jesús es el Cristo. Por eso, hacia el final de la primera parte, tenemos cuando allí nos dice, cuando Jesús interroga a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Capítulo 8. Y en el versículo 27, Pedro dice, tú eres el Cristo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo. Entonces los primeros 8 capítulos están dedicados a mostrar a Jesús como el Cristo.
Pero resulta que en el título también dice Evangelio de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos es muy bonito porque es el sucederse del modo como Jesús lleva a sus discípulos a que lo sigan, a que crean en él. Y es un representante del paganismo, un representante del mundo romano, el que al final dice algo de la cruz, algo de Jesús. ¿Por qué? Ya dije que los destinatarios del Evangelio conocen muy bien el mundo grecorromano. Es más, es muy probable que el Evangelio haya sido escrito no en el mundo judío, no en Jerusalén. Algunos eruditos ubican la escritura del Evangelio incluso en Roma, sí, centro del mundo grecorromano. Otros lo ubican en Siria, no se ponen de acuerdo, pero lo que sí es cierto es que está en un ambiente no totalmente judío, sino en un ambiente cristiano, pero cristianos provenientes del mundo grecorromano, que antes de esos que antes adoraban a los dioses griegos y romanos, que viven en ciudades griegas romanas, pero que ahora han adherido a Jesús. Por eso, particular, la primera persona de carne y hueso que proclama que Jesús es el Hijo de Dios, no es un sacerdote del mundo del templo, no es un fariseo, no es un saduceo, no es Pedro, no es Felipe, no es ninguno de los discípulos. Vean, por favor, el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 39. Capítulo 15, versículo 39. Y allí ustedes leen, dice, al ver el centurión. ¿Quién era el centurión? Un soldado romano, uno que venía de otra cultura distinta a la judía, radicalmente opuesta en algunos aspectos. Entonces, vea lo que hace el centurión. El centurión que estaba frente a él, al verlo morir así, dice, ¿cierto? Y ahí ustedes ven lo que dice. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así, entonces, la primera gran parte del Evangelio se cierra con la proclamación de fe de Pedro que dice, tú eres el Cristo. Y entonces un modo de discipulado puede llegar a reconocer a Jesús como el Cristo. Y la segunda parte, parte final del Evangelio, que culmina primero con la muerte, bueno, y después viene el capítulo 16 que nos habla de la resurrección, pero con el evento de la muerte cruenta de Jesús en la cruz, el centurión que viene del mundo grecorromano proclama, este era el Hijo de Dios. Bueno, ¿por qué dice era? Pues porque lo mataron, ¿cierto? Entonces, ya no se puede, decimos en Colombia, llorar sobre la leche derramada. Torno otra vez al versículo 2 y a la manera como el Evangelio hace ese puente, esa conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya algunos de ustedes incluso agradezco, han puesto ahí también el otro versículo, el de Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderecen la cansada bueno, en la soledad a nuestro Dios. Entonces, vean cómo el Evangelio cambia. Acuérdense que, y aquí aquí vemos cómo quien escribió el Evangelio no cita a Isaías de acuerdo a lo que ustedes tienen en su Biblia, ¿sí? Que ahí está el nombre de Dios, sino que en Marcos 1:1 dice, preparen el camino del Señor. Porque acuérdense que, o les cuento, que en la traducción griega del Antiguo Testamento, donde estaba el nombre del Señor, ellos no ponían ningún nombre, ni Adonai, nada, simplemente ponían el Señor.
Por eso era tan escandaloso decirle a Jesús el Señor. Ustedes ven que el Evangelio, sobre todo en los episodios de la resurrección, se habla de Jesús como el Señor. Eso era súper escandaloso para los judíos, porque ellos reservaban ese título, el Señor, a Dios. Así lo leían en sus Biblias, que, o lo escuchaban en sus Biblias, pues porque en ese mundo grecorromano de la época de Jesús, pues estaba muy difundido y era bien conocido la escritura en griego, que es la que usan precisamente los escritores del Nuevo Testamento cuando la citan. Por eso ustedes suelen encontrar diferencias entre las citas. Ustedes van, buscan una cita que dice, como decía el profeta, y van a buscar el profeta, no, no en este caso que, pues, que es evidente el cambio de Malaquías por Isaías, sino que la cita no corresponde exactamente a como aparece en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque normalmente las traducciones que tenemos provienen del Antiguo Testamento, del hebreo, del código de Leningrado, eh, que es el que ha publicado la Sociedad Bíblica con el nombre de Biblia Hebraica Stuttgartensia. Mientras que las citas del Antiguo Testamento suelen ser citas, sí, del Antiguo Testamento, pero según la versión griega, es decir, la que conocemos como Septuaginta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Marcos? Marcos usa dos citas del Antiguo Testamento. Marcos usa dos citas del Antiguo Testamento, una de Malaquías y una de Isaías, y las funde en una sola, ¿cierto? Pone primero la de Malaquías, después la de Isaías, y ambas las atribuye pues al profeta, como dice el profeta. Seguramente ellos también, ellos, los primeros cristianos, que eran grandes lectores también de la escritura, conocían esa diferencia, hacían o podían ver que era una alusión al final del Antiguo Testamento y una alusión evidente a Isaías 43. Bien, aquí hay una primera libertad literaria y teológica que se toma el Evangelio de Marcos. Es cambiar una coma. Si ustedes se dan cuenta, en la cita de Isaías dice, voz que clama en el desierto, dos puntos. Sí, la coma está entre el desierto y preparen o preparad, ¿cierto? Y porque ahí es en Isaías hay dos frases paralelas, preparen el camino del Señor, enderecen la calzada de nuestro Dios. Allí la coma la quita de voz que clama en el desierto y pone voz que clama, ahí pone la coma. En el desierto preparen el camino del Señor. Cambiando esa coma, actualiza y le da un sentido nuevo a esto que se está diciendo. Es decir, en Isaías, la cita era un llamado a ir a la tierra, era un llamado a los exiliados, a los que habían terminado el periodo del exilio, a ir a la tierra, preparen el camino del Señor. ¿Dónde? En el desierto. Es decir, emprendan ese camino desértico que hay entre Babilonia y Jerusalén. Regresen a Judá. Y ese era un poco el sentido. Bueno, ya va a ser el tiempo de las preguntas, pero bueno, pregunte de una vez, Tomás Alfonso. Bueno, Dios le bendiga. Eh, la pregunta es la siguiente. Usted está diciendo que los dos puntos allí se paran. Se dice que el comienzo que fue escrita la Biblia no tenía puntos ni comas, sino que eso a medida que ha transcurrido el tiempo y que han venido haciendo las transcripciones, es que le han venido colocando punto y coma. Entonces, podría explicar allí eso en esa parte
donde usted dice que el versículo de Isaías como lo separan los dos puntos, pero como se dice que la Biblia al comienzo no fue escrita con puntos y comas. Claro que sí. Muy bien, gracias, Tomás. Precisamente no tiene puntos y comas, pero sí tiene una disposición a través de lo que llaman, en este caso, la disposición es paralelismo sinonímico. Es decir, no está voz que clama, o sea, voz que clama en el desierto. A partir de allí vemos que preparan el camino del Señor y enderecen la calzada a nuestro Dios o para nuestro Dios, están, o sea, ellos dos se corresponden, de manera que el bosque clama, aunque en esa época no usaban los puntos y las comas, sí está escrito de manera que introduce, o sea, ¿qué es lo que clama la voz? La voz en Isaías no está en el desierto. La voz en Isaías, por la disposición de los dos estiquios o versículos que siguen, introduce a ambos, es decir, dice voz que clama, dice fonebo ontos, o col corea, dice en hebreo. Fonebo ontos, voz clamante. ¿Y qué dice esa voz clamante? La voz clamante, que es la del centinela, de alguna manera que llama a retornar, dice, en el desierto preparen el camino del Señor, en la estepa, que es simplemente, la estepa es correspondiente a desierto. En vez de decir preparen, en la segunda parte dice enderecen. Sí, esos dos elementos se corresponden. Preparen el camino para nuestro Dios, de Dios, del Señor, perdón, en griego, corresponde a enderecen la calzada para nuestro Dios. Entonces, no están los dos puntos, pero sí está allí. Y está allí la sensación de que son dos frases que repiten lo mismo. Esto es muy usual en el Antiguo Testamento, ¿no? No, bueno, por ejemplo, los profetas dicen, escucha Israel, atiende Judá. No está la coma, pero es la manera de decir dos cosas en ese mismo sentido. Y entonces esto es muy importante. Ya en Marcos, que tampoco el original usaba los puntos, pero sí es evidente que dice, eh, como de, ¿qué? Una voz clama en el desierto. La voz es evidente allí también por la disposición de las palabras, los casos nominativo, genitivo, toda la manera como está dispuesta la frase. Es evidente que ¿por qué si pone allí que la voz está en el desierto? Incluso ¿por qué allí sí pone que la voz está en el desierto? Porque ahora vamos a decir que no estamos hablando de la voz del centinela, del guardia, que llamaba a iniciar como esa procesión de retorno, sino que vamos a ver, dice Juan, versículo siguiente, Juan se presentó en el desierto. Es la manera para decir que estos dos versículos de Malaquías, voy a enviar mi mensajero, o una voz que clama en el desierto, es la manera que el autor del Evangelio dice, nos estamos refiriendo, o ya el Antiguo Testamento de alguna manera está haciendo el pasegol, la referencia a Juan Bautista. Es la manera de decir Juan Bautista, o con la historia de Juan Bautista se está cumpliendo lo anunciado por los profetas. Bueno, había otra mano levantada, ya creo que la bajaron, pero podemos en este momento seguir dando el espacio si hay preguntas, si no, pues sigo otros. Estrella. Sí, profesor, buenos días. Sí, yo había alzado mi mano. ¿Qué tanto implica el signo de puntuación? Entonces, cuando, bueno, yo soy creyente nueva, ¿no? ¿Cuánto implica realmente, ¿no? Ya que creo que ha habido como muchos cambios, ¿no? Y cómo es lo correcto. Y la otra pregunta es que, ¿no? Yo congrego con mi hermana mayor, que siempre nos juntamos para hablar, saber
¿Cuál es una Biblia correcta, en todo caso, aquí en Latinoamérica, ¿no? Porque hay versiones distintas, ¿no? Hay otras personas que te dicen sí, no. Entonces, bajo su experiencia, ¿no? Porque en la clase anterior también usted usó unos términos que, bueno, nosotros desconocíamos. Entonces, ¿hay algo específico que nos pueda guiar? Bueno, yo ahorita uso nueva traducción viviente. No sé si está bien o tiene que ser otra. Gracias. Bueno, digamos que nosotros tenemos cuando usted lea la Biblia, cuando cada uno lea su Biblia, pues es la palabra de Dios. Pero tengamos en cuenta que esa palabra de Dios llega a nosotros, pues a través de los medios que nosotros la podemos interpretar. Entonces, creo que la Biblia que usted menciona es una Biblia, hay como dos tipos de traducción, bueno, solo por simplificar, hay dos tipos de traducciones. Hay unas traducciones que suelen ser más literales y hay unas traducciones que suelen ser más dinámicas. Ya, por ejemplo, con los coordinadores en cada país, ustedes les pueden decir, bueno, cuál traducción es dinámica y cuál traducción es literal. Creo que la última traducción que usted mencionó es una traducción dinámica, es decir, que no traduce palabra por palabra, sino el sentido del versículo. ¿Para qué? Para que entendamos de una vez al leerlo qué Ujú, quiere decir el versículo. Un ejemplo de, a ver, para una Biblia editada por sociedades bíblicas. La Biblia, por ejemplo, Dios habla hoy, tiene un lenguaje, un tipo de traducción dinámica. O sea, eso, le dice qué quiere decir el versículo, ya en la misma traducción como que ayuda a entender el versículo. Otra Biblia que encontramos editadas por las sociedades bíblicas es, por ejemplo, la Reina Valera en las distintas ediciones que hay. Esa es diferente. Suele tener una traducción más literal, es decir, que trata de guardar mayor correspondencia entre cada palabra en el idioma original y el español. Entonces, pues hay como esos dos tipos de Biblias que nosotros tenemos. Y ojo, no es que haya una variación en que no sé, que de la pluma de Marcos salió un punto o no salió y después se lo quitó. Lo que pasa es que en el griego antiguo no se usaban los puntos, pero sí existían las pausas. Eh, es decir, tanto no se usaban los puntos, que bueno, para responder a esa pregunta, quiero mostrarles aquí el manuscrito. No ujú. solo no se usaban las comas y los puntos, sino en la parte de abajo, ustedes ven que no hay ni siquiera espacio para las palabras. Pero la manera como terminaba cada palabra, la manera como terminaba cada palabra, ya les permitía saber a ellos, por ejemplo, aquí dice arjé, esta última palabrita marcaba qué tipo de conexión había con la palabra siguiente. Aquí estas tres letras son una palabra que nosotros la pronunciamos tú, que es del, pero depende, esta Y, en vez de esta Y, puede haber una omega, que es esta acá, como dos O's pegaditas. Si en vez de esta Y hubiese una O larga, una O así como la W de Wilton casi. Es la misma palabra, el mismo significado, pero tiene una función diferente en la oración. Entonces, no existían los puntos porque no había necesidad en las comas. Ya en las nuevas traducciones sí existen esos puntos, pero no es porque no se perciba el significado de que ahí va, en español va un punto, en lengua moderna va un punto. Ejemplo, aquí, esto lo encuentran ustedes, este puntico que ustedes ven aquí, es una referencia en el modo como se escribe griego actualmente, griego antiguo, pero escrito actualmente. Así aparece, por ejemplo, en el Nuevo Testamento de la sociedad que edita la Sociedad Bíblica Alemana, que es el que nosotros
pues usamos para nuestras traducciones, ahí está el punto. ¿Por qué? Porque en el manuscrito se entiende que ahí va una pausa, ¿sí? Y ese es el punto donde dice, como escribió Isaías, el profeta, ¿sí? En este caso. Bueno, entonces es importante eso. Y ya para ustedes, estudiosos de la palabra de Dios, ¿yo qué les recomiendo? Que yo pienso que en cada país está donde están donde hay una sociedad bíblica y hay el servicio de acceso a traducciones. A veces uno, de pronto uno regala una Biblia a una persona, como usted dice, a alguien nuevo, y dice, uy, le regalo esta porque pues, es baratica y de pronto no se pierde mucho dinero. A veces las Biblias un poco más costosas tienen notas de estudio, introducción a los libros, un comentario a cada pasaje bíblico. Entonces, vea, si usted va a regalar una Biblia, yo sé que es muy valioso y mucho más, lo más valioso es lo que es palabra de Dios, pero recordemos que la Biblia fue, o sea, el libro más reciente de la Biblia fue escrito hace 1900 años, hace 2 milenios. No esperemos que yo simplemente coja una traducción y la entiendo. Nosotros por acá en Colombia, en el bachillerato, nos hacían leer un libro que se llamaba, dizque El mío Cid Campeador, en español. Era un lenguaje súper antiguo, por allá de antes de la Edad Media prácticamente, eh, y no esperemos que yo leo, ese está en español de hace muchos siglos y no lo entiendo. ¿Por qué? Porque ha pasado mucha historia. Lo mismo pasa si leemos El Quijote de la Mancha inmediatamente, ¿no? Siempre tenemos que estudiar cuál es el contexto, cuáles son las palabras, etcétera. Entonces, yo, ¿qué Biblia recomiendo para alguien que quiere realmente profundizar? Una que tenga, además del texto bíblico, pues una Biblia sin texto bíblico no sería una Biblia, que tenga comentarios, que tenga introducciones, de manera que usted lee eso y ya comienza a leer y entiende mejor por qué se dicen las cosas, le van ayudando a usted a hacer su lectura y no considerar simplemente que el texto bíblico tiene, no sé, como poderes mágicos que ya medio leyéndolo y entonces yo digo, por más fe que usted tenga y haga una oración bien fervorosa al Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo no va a suplir el conocimiento que a usted le falte acerca del contexto, acerca del sentido, que de pronto del texto que está leyendo, que puede encontrar en una Biblia con comentarios, en una Biblia con introducciones. Gracias por su pregunta. Y bueno, demos la palabra a José Aguilar. Buenos días. Buenos días, José. Este, Más o menos en el cristianismo tenemos una idea de lo que es hijo de Dios. Por ejemplo, nosotros nos consideramos como seguidores de Jesús, hijos de Dios. En el caso del judaísmo, ser hijo de Dios tiene hasta 5 aseveraciones para ser hijo de Dios. Es decir, en el nuevo nacimiento, ¿no? Ellos todos se consideran hijos de Dios. Pero para los paganos, como en el caso del centurión, ¿qué pensaba que es ser hijo de Dios? Porque los paganos tienen 5 concepciones de ser hijo de Dios, desde la compra, desde la compra hasta el arrebatamiento, incluyendo en ese camino varios. Entonces, ¿qué pensaría los romanos, como está en Marcos, como está en Mateo, que era hijo de Dios en la cabeza de ese romano? Porque era un pagano y solamente había visto morir asesinado un hombre por Roma. Entonces, ¿qué le hace llegar a la conclusión de que era
hijo de Dios? No sé si es muy filosófica esa pregunta, ¿no? Para poder responder, ¿qué le hace llegar a ese hombre que es pagano con 5 o 7 ideas de lo que es hijo de Dios? Bueno, le agradezco, muy interesante, muy buena también su pregunta, José. La primera pregunta, son dos. La primera no se la puedo responder, por honestidad. ¿Qué pasaba por la cabeza del hombre? Yo trato de ser buena gente, pero no alcanzo a leer los pensamientos. Pero no, estoy un poco bromeando. Pero la segunda sí es la que declara el Evangelio. O sea, ¿qué pensaba? ¿Qué pensaba? No lo podemos saber. Pero, ¿por qué llegó a esa conclusión? Sí lo dice la Biblia, sí lo dice Marcos. Marcos específicamente, estoy buscando aquí otra vez el capítulo 15, allá afirma, si no estoy mal, dice, al ver cómo murió, ¿sí? Eso es lo que lo hace cambiar o lo que lo hace afirmar en el versículo 39. Dice, el centurión que estaba frente a él, al verlo morir, versículo 39, ¿cierto? Eh, eh, Viendo todo, o sea, todo lo que ocurrió, al verlo, al ver eso, el centurión eh, eh, hace esta afirmación. O sea, termina el versículo 38, todo lo que hay allí. Prácticamente el contexto inmediato es lo que hay del versículo 21 al versículo 38. ¿Cómo muere Jesús? Muere como rey de los judíos, muere como un hombre de oración, orando, Elí, Elí, lema sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Haciendo suyas las palabras del Salmo, es decir, en medio del sufrimiento, en medio de la cruz, uno clavando una puntilla, si el martillo no le da bien y le clava una uña por ahí, se le olvida un poco que es medio cristiano y la expresión natural que le sale no necesariamente es bendito sea Dios, ¿cierto? Puede que por instinto salga otra expresión. A un hombre al que están matando, al que están torturando, usted lo que menos piensa es en un salmo. Y Jesús muere en Dios, muere en el Padre. Entonces, por eso la traducción, bueno, aquí voy a leer, por ejemplo, la de Reina Valera, dice, ¿qué dice? Al verlo, ¿qué? Al verlo morir así, dijo. Aquí tengo otra, la de Jerusalén, dice, al ver que había expirado de esa manera, dijo. Entonces, es eso, es al ver cómo muere un hombre. Eso indica, o sea, es la manera como muere. Es que lo más importante de contar la vida de un personaje famoso es ver cómo muere. No sé si ustedes vieron, yo creo que sí por cultura, la película de Mel Gibson, eh, ahí se me olvidó, la de Wallace, la de Inglaterra. Eh, bueno, ¿cómo es? Ah, Corazón Valiente, ¿sí? Todo Y gira, es muy linda. ¿cierto? Esa de Corazón Valiente, todo gira en cómo muere ese hombre. Porque desde el comienzo de la película, pues uno lee un poquito de historia y sabe que William Wallace muere. Y entonces, pero es cómo muere. Y fíjense en la película, la muerte de él le da la libertad a ese pueblo, que incluso en la batalla final, donde él ya ha muerto, el amigo que lo había traicionado, que de alguna manera es Pedro, que lo había negado, ¿cierto? Pedro que lo había negado, tiene por aquí en la armadura el pañuelito de la amada, que fue un símbolo ahí durante toda la película. Es decir, que casi allí yo viendo esa película veía mucho la historia también de Jesús en el Evangelio. Eh,
es eso, al ver cómo muere. Entonces, no sabemos qué tipo de concepción de hijo de Dios estaba pensando, pero como el Evangelio está escrito por creyentes en Jesús, lo que se está transmitiendo allí es hijo de Dios según el concepto cristiano. Se le está diciendo un judío puede creer en el Cristo. Claro, tiene sentido, el Cristo anunciado por los profetas. Por eso Pedro, que es de origen judío, que es Galileo, dice tú eres el Cristo. Pero ¿quién puede creer también en Jesús? ¿Para quién también Jesús es un evangelio, una buena noticia? También para un pagano, principalmente para un pagano. Por eso casi que deja primero lo de Pedro y después lo del pagano, lo del centurión, porque que un pagano sea capaz de hacer semejante confesión de fe, este hombre era el Hijo de Dios, es un llamado como de reivindicación de todos los miembros de la comunidad que en su mayoría provienen del mundo pagano. Entonces, esto les dice, oiga, pues sí, nosotros podemos efectivamente proclamar a Jesús como el Cristo ante los intentos de judaización al mundo cristiano que habían surgido por ahí, que denuncia muy bien Hechos de los Apóstoles, que ataca también esa judaización, por ejemplo, Pablo, en un ambiente grecorromano como el de la carta a los Gálatas, pero que habla muy bien, muy claramente contra la judaización. Marcos evita eso o ataca esto haciendo que un pagano proclame algo que debiera proclamar un cristiano. Este hombre era el Hijo de Dios. Entonces, más que reivindicar un concepto griego o romano solamente, es personas de este ambiente que se sientan representadas en el centurión, que con orgullo, con miedo, con expectativa, con pesar y con nostalgia dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Bueno, vamos a la última preguntita de este momento, Tomás, y seguimos entonces. Eh, lo que pasa es que ahorita no alcancé a escuchar la pregunta que hizo el hermano. La pregunta es la siguiente. Bueno, para un judío, cuando ellos decían que Jesús era el Hijo de Dios, ¿qué entendían ellos como Hijo de Dios? Porque en Juan, Juan dice, cuando iban a apedrear a Jesús, él le dice, ¿por cuál de las obras me van a apedrear? ¿Por las buenas obras que ha hecho? Y ellos dicen, no, por las buenas obras que ha hecho no, sino que tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, para los judíos, cuando acá Marco, Pablo y ellos decían que Jesús era hijo de Dios, ellos que entendían. Bueno, cada uno un poquito diferente, pero efectivamente según los evangelios, los judíos, según los evangelios, los judíos estaban entendiendo que Jesús era un blasfemo. ¿Quién puede ser santo sino Dios? Al llamar a Dios Padre, al proclamar, se estaba equiparando a Dios. Y por eso, a lo largo del Evangelio, pero ese es el tema, bueno, el segundo, uno de los dos temas del Evangelio. Primer tema, sin decir en orden de importancia, es Jesús es el Cristo y segundo tema, Jesús es el Hijo de Dios. Desde el punto de vista cristiano, porque está es en los evangelios, entonces es punto de vista cristiano, los judíos consideran que un proclamarse de Jesús como hijo de Dios es una blasfemia. Pero esto no está presente tanto en el evangelio como usted mismo lo dice, de Marcos, sino sobre todo en el de Juan, ya muy posteriormente, ya a puro finales del siglo primero tenemos esta concepción. Entonces, pero en realidad, Jesús, o mejor, sus seguidores, qué expresan con con esa locución, Hijo de Dios? Lo que Jesús quiere expresar es su absoluta cercanía, mucho más que cercanía, su absoluta
eh, pertenencia con Dios. Jesús expresa que Él es un hombre de Dios, que Él no es extraño para Dios. Acuérdense que los judíos especialmente, bueno, sobre todo los fariseos, los saduceos, estaban promoviendo una religiosidad donde Dios prácticamente era inalcanzable y tocaba hacer toda una serie como de penitencias, de cumplimiento, de leyes del Antiguo Testamento para medio lograr ganarse el favor de Dios. Pero lo que se proclama en el Evangelio de Marcos es esa cercanía de Dios y esa de Dios con Jesús, que más que cercanía, vean la palabra que voy a usar, es pertenencia de Dios. Y por eso, cuando Jesús ve, no sé, en los primeros capítulos, al paralítico este que le meten allá por el techo, dice, tus pecados te son perdonados. Y la murmuración de los judíos es, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Y Jesús dice, bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder, dijo al paralítico, levanta, toma tu camilla y anda. Entonces, es la pertenencia. Jesús, y es lo que se percibe, o sea, porque casi la explicación, ¿por qué Jesús es proclamado y es reconocido como el Cristo? Por ser Hijo de Dios. Eso es claro, digamos, en el Evangelio de Marcos, tenemos como dos mundos, el mundo de los hombres y el mundo que no está en este mundo, por decirlo de alguna manera, donde también entra el mundo de Dios. Por eso en el bautismo de Jesús, lo que viene es esa corroboración de la identidad de Jesús. Acuérdense, la voz que viene del cielo dice, tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. Tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. Eso es lo que dice la voz del cielo. Eh, o también cuando expulsa a, en la sinagoga. Ustedes ven que allí en la sinagoga, cuando expulsa al espíritu inmundo, el de los espíritus impuros, el hombre con el espíritu inmundo dice, oye Jesús de Nazaret, 1:24. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú. Eres el santo de Dios, que de alguna manera aquí es casi sinónimo de lo que se sabía. Es decir, quienes lo reconocen son espíritus que no son de este mundo o la voz del cielo. Pero a Jesús lo que le interesa es que quien proclame su fe en él no sea el Padre, pues porque Él sabe de su relación con Él, es consciente de su íntima relación con Dios. Lo que le interesa es que sus discípulos lo reconozcan como el Cristo, el Hijo de Dios. Y esa es la tarea del Evangelio, llevarlo a reconocerlo como Jesús, como a Jesús, como el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, gracias también por esa pregunta y dijéramos en modo sencillo que es el modo de entender de acuerdo al cristianismo. Y es Jesús, o mejor, los creyentes, porque esto lo encontramos es en el Evangelio de Marcos, cómo expresa esa relación insuperable entre Jesús y el Padre, y Dios, perdón, con la expresión Hijo de Dios. Decir de Jesús es Hijo de Dios es que Dios no es un extraño. Dios es el Abba, el papá, el Padre, el que está allí. No es un extraño. Es como si Jesús le dijéramos, oye Jesús, ¿quién es Dios para ti? Dijera con una lágrima de emoción en sus ojos, Dios es mi papá. Y por eso, por concebir a Dios como papá, como padre, es que
vive como lo hizo y muere también como lo hizo. Entonces, esta es un poco la historia de Jesús, que comienza, uno dice, Evangelio de Jesucristo. Vea lo paradójico. Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y comienza con la historia de Juan Bautista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro del grupo de creyentes en Jesús, un grupo muy representativo eran creyentes o discípulos de Juan Bautista. Ustedes, asiduos lectores de la palabra, han escuchado y leído más de una vez tal vez en Hechos de los Apóstoles, cuando allí Felipe le dice al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y responde, ¿yo qué voy a entender si nadie me lo explica? Y allí en Hechos de los Apóstoles también cuando se pregunta, y bueno, ¿y ya recibiste el bautismo? Dice, sí, ya recibí el bautismo de Juan. Eso nos deja ver incluso en ese texto que es, no sé, Evangelio de, 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 de Lucas, en torno al año 80 y siguientes por ahí, en la década de los 80. Vea, tantos años después y todavía hay discípulos de Juan. Es decir, aunque Juan pues lo decapitó, lo mandó decapitar Herodes, pues antes del año 30, pero su predicación fue muy importante para el mundo judío. Tan importante que un escrito hecho por decir, por los discípulos de la competencia, o sea, por los que creían en Jesús, narran su muerte de manera heroica. Marcos muere fiel a Dios y por la fidelidad a la misión que ha recibido, muere en la cárcel como mártir, decapitado. ¿Por qué se cuentan las historias de Juan Bautista en estos libros que son de corte cristiano? Es más, decía, el Evangelio de Jesús comienza con el Evangelio, con la historia de Juan, precisamente, repito, porque dentro de los nuevos creyentes en Jesús hay muchos que habían sido seguidores de Juan Bautista y ya habían llegado a un punto de preguntarse si seguir a Jesús no sería una traición a su maestro. Ellos que eran como tan asiduos en, en ir pensando las cosas, en ir reflexionando sobre esa fe que estaban recibiendo. Entonces, por una parte ello, y por otra parte Juan Bautista era tan famoso que muchos pensaban que el Mesías era Juan Bautista. Y el Evangelio comienza desmintiendo, o sea, por una parte presenta la historia de Juan Bautista, pero por otra parte desmiente cualquier intento de vincular a Juan Bautista con el Mesías. Es decir, podríamos decir, o sea, un modo que pudo haber sido posible es no haber dicho Jesucristo, sino Juan Cristo. Para muchos, o sea, muchos discípulos de Juan Bautista estaban pensando eso, Juan Cristo, es decir, que el Mesías, que el mensajero final y definitivo era Juan. Por eso desmiente esta posición el Evangelio de Marcos cuando inmediatamente dice, no, Señor, Juan es muy importante, es ese mensajero enviado por Dios, es ese que vino a preparar el camino del Señor, pero el Señor y el Cristo no es Juan, sino Jesús. Pero le habla bien de Juan a la comunidad. Tan importante Juan para el mundo del Nuevo Testamento que aparece casi al inicio de todos los evangelios. El evangelio
de Marcos inicia con la historia de Juan Bautista. El Evangelio de Mateo, si quitamos el Evangelio de la infancia, comienza a hablar de la predicación de Juan Bautista. El Evangelio de Lucas, que tiene Evangelio de la infancia, narración de nacimiento, comienza con la narración del nacimiento de Juan Bautista. Y por allá después, ahí sí narra el nacimiento de Jesús. Y Juan comienza, vea, el Evangelio de Marcos, dice la palabra Jesús en el primer versículo. Vayan, busquen en el Evangelio de Juan, donde aparece la palabra Jesús. Si no estoy mal, aparece en el versículo 18. Y cuando aparece en el versículo 18, ya ha aparecido 2 veces la palabra Juan, referida a Juan Bautista en el prólogo. ¿Sí? O sea, vea la importancia, pero mire esa inteligencia y esa creatividad para criticar, pero no perder a los seguidores de Juan Bautista, o más bien criticar la posible obstinación de ellos en ese maestro y no seguir con todo el ímpetu a Jesús, pues Juan Bautista aparece inaugurando prácticamente los 4 evangelios, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, entonces vea eso, qué importancia es reconocer al otro. Y Jesús, gracias a Dios, no tiene un complejo de Adán, ¿no? Borrón y cuenta nueva, que como pasa en muchas comunidades. La persona que estaba antes no tiene las mismas capacidades que yo. Yo soy quien posee la inteligencia, yo soy quien posee la recta manera de hacer las cosas y quien estaba antes estaba equivocado. No, Jesús no. Jesús habla siempre bien de Juan Bautista y sus seguidores quedaron tan impresionados de cómo Jesús fue respetuoso hacia la figura de Juan Bautista que él viene acá. Bueno, entonces ahora sí les presento la globalidad del Evangelio. Comenzamos con ese prólogo inicial con el que comienza el Evangelio y que nos lleva a la preparación del ministerio de Jesús, ¿sí? Con el título que ya leímos y los versículos 2 al 9 que nos presentan casi que en paralelo y en simultánea la vida de Jesús. Jesús que es bautizado por Juan sin mayores detalles. Jesús que es sometido a la prueba, versículos 12 y 13. Ya serán los evangelios de Mateo y Lucas que nos presentan pormenorizadamente eso que lo que, bueno, aquí, lo que dice muy bien esta traducción que yo tengo aquí, enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto y allí fue puesto a prueba por Satanás. Muy bien traducido, aunque el título de ese versículo 12 y 13 aquí en la Biblia que yo tengo dice tentación de Jesús. Pero fíjense que el texto bíblico dice fue puesto a prueba. ¿Por qué es eso? Cuando se pone a prueba algo o alguien es para establecer su identidad y su legitimidad. Que Jesús haya sido puesto a prueba desde el inicio, quiere decir que desde el inicio queda clara su legitimidad. Por favor, apaguen el micrófono ya y si quieren intervenir, levantan la manito, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir que desde el comienzo tengamos la prueba? Jesús puesto a prueba, que es legítimo. Queda legítimo ante todos, porque queda legitimado por parte de Dios. Este es mi hijo. Queda legitimado por parte de Satanás, que es el adversario, Satán. Esa palabra la encontramos en la Biblia cuando vemos allí el episodio de Job. Job es puesto a prueba ¿por quién? Por Satán. En ese momento en que Satán, Satán no es un nombre propio de alguien malévolo. Satán es un oficio, el oficio de
fiscal, el que tiene que buscar la culpabilidad de alguien. El oficio de un Satán es buscar que usted es culpable. Por eso, cuando en el libro de Job, eh, Dios está allí en el consejo y dice que Satán viene por ahí, dice, oye Satán, venga, venga, ¿ya viste a mi siervo Job? Nadie como él, fiel como nadie, justo. Y Satán dice, yo le voy a demostrar que Job no es justo, porque cualquier persona es capaz de bendecirlo cuando está lleno de bendiciones. Tú lo has bendecido con siendo el hombre más rico del oriente, con miles de cabras, de camellos, una familia, una fama, pero quítele todo eso y verás cómo te maldice. Entonces es cuando Dios le da permiso a Satán y le dice, bueno, para que vea, vaya, hágale lo que quiera. Eso sí, no lo mate y pierde todo. ¿Y cuál es la primera reacción de Job? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Muestra que es un hombre de Dios, muestra su legitimidad. Si uno va al capítulo 42 de Job, ve que precisamente gracias a esa fidelidad y a esa justicia, Job, si antes tenía 500,000 ovejas como que era, ahora tiene 500, perdón, ahora tiene 1,000. Si tenía 7,000 camellos, ahora eran 14,000. Si todo el doble. ¿Por qué? Quedó mostrada la legitimidad de Job. Poner a prueba a Jesús quiere decir, Jesús es el legítimo. Usted hágale lo que quiera, pero Jesús es más que Job. Respondan ahí en su mente o en el chat. ¿Cuál fue la condición que Bro, Dios le puso a Satán en Job? No toques su vida. En cambio, a Jesús no le respetó esa condición. A Jesús no se le respetó la vida. Jesús, por eso respondiendo a la pregunta que hizo alguien, ¿cómo supo el centurión? Según la versión cristiana del asunto, o sea, según Marcos, ¿cómo supo el centurión que ese era el Hijo de Dios al ver cómo murió? Y entonces nosotros ya viendo una o teniendo una visión general de la Biblia decimos, pues mucho más que Job. La prueba definitiva de Jesús es su muerte. Así yo encuentro que Jesús es el que es el Hijo de Dios, el Cristo. Podríamos incluso comparar la prueba de Jesús, la definitiva, ¿no? La del inicio y la del final. O sea, Jesús es puesto a prueba al inicio y al final. Y supera la prueba, supera la prueba. La podríamos comparar, estaba por decirles, como cuando ustedes googlean por ahí cómo es la prueba del carbono 14, que es la prueba que usan los científicos para establecer de qué época es algo que una vez fue vivo, no sé, un tejido de algodón, un pedazo de madera, una obra pintada, pero que en el marco es pues de algo biológico. Entonces pueden hacer la prueba del carbono 14. La prueba del carbono 14, ya no actualmente, pero como se hacía incluso hace 20 años, implicaba la destrucción del elemento que usted estaba estudiando. Entonces era como disolver en unas cuestiones ahí químicas un elemento, y por la manera como los isótopos y todo eso se dispersaba y la velocidad decían, este trocito de madera era del siglo XII. Lo mismo hace el centurión. Después de que es destruido Jesús, al ser destruido, y al haber mantenido su fidelidad a Dios hasta el último instante, hace como los científicos, el centurión. O sea, hay pruebas y esa es la prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuál? Su muerte. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces, esa es un poco la prueba de Jesús. Y es lo que él dice. Está dispuesto hacia la prueba. Incluso todo el Evangelio está atravesado
en esos momentos álgidos de la vida de Jesús por esa legitimidad de Jesús. Los invito a que vean en su Biblia el capítulo 14, versículo 36, siempre de Marcos. Vean lo que vean lo que Jesús eh, dice en su oración. Y Jesús, o sea, sufre su muerte inminente. A él lo angustia. Y les pongo el versículo 36, pero vean el 34. Dice, siento en mi alma una tristeza de muerte. Y ahora veamos si la oración. 36. Abba. O bueno, alguien, si quiere alguien levante la mano y lea el versículo 36. Bueno, entonces lo leo. Dice, Abba, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces, ahí está. No es que la muerte no angustiaba a Jesús. Él le pide no ser sometido a la prueba. Como ustedes, de pronto, si cuando estudian mucho aquí también para este diplomado, de pronto le dicen aquí al profesor o al coordinador en cada caso, oiga, no, yo ya sé mucho, no me haga presentar la evaluación. Dice, pero es que si no presenta la evaluación, la prueba, pues no sabemos si tiene el mínimo de logros, de conocimientos que se espera. Jesús es consciente que la prueba es necesaria. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. O sea, no me someta a la prueba, que eso no, yo no quiero, no es fácil. Pero, dice, ojo, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahí está la voluntad de Dios. Eso es lo importante en el Evangelio. Bien, después de haber planteado, como ustedes ven, desde el comienzo, la legitimidad, viene este gran bloque del Evangelio, del capítulo 1 al capítulo 8. ¿Por qué hasta el versículo 26? ¿Qué es lo que encontramos en el versículo 26 del capítulo 8 de Mateo? Ustedes ya lo vieron allí. ¿Por qué? Uy, es el 8. ¿Qué es lo que encontramos allí en el 26 precisamente? Porque es la primera parte que culmina ya en el versículo, a partir en el versículo 27 al 30, que es como el desbloqueo del Evangelio, encontramos la confesión de fe de Pedro. Entonces, en esta primera parte, ¿cómo procede? Esta primera parte, que podríamos llamarla, bueno, de muchas maneras. Por ejemplo, Galilea, porque todo esto pasa en Galilea. Ha llegado el reino de Dios. Y en esta primera parte, entonces, que es todo el recorrido de Jesús por Galilea, comenzamos primero con el llamado de Jesús, que está en esta sección llamada Reino de Dios, la gran llamada, no solo a los evangelios, a los discípulos, sino realmente a todos los cristianos, a todos los seguidores, a partir del versículo 14. Incluso algunas Biblias tienen como título, a partir del versículo 14, Ministerio de Jesús en Galilea. Ese ministerio está iniciando, ahí dice mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? ¿O cuál es sí, el mensaje de Jesús? Es un mensaje que lo ubica Marcos después de la predicación de Juan. Vea lo primero que dice. Después de que Juan fue encarcelado, ¿cierto? Después de que Juan fue encarcelado, comenzó Jesús a predicar por Galilea, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esta es la predicación de Jesús. Mateo nos va a presentar que esa también era la predicación de Juan Bautista. Y
esto ocurre solamente en este evangelio, que desde el capítulo primero Jesús involucra a los discípulos, porque un gran tema que recorre todo el evangelio de Marcos es el discipulado, cómo seguir a Jesús. La importancia de los discípulos en la iglesia, la importancia de los discípulos en la misión de Jesús. A partir de acá, Jesús va siempre con los discípulos, aunque los discípulos no son seres de luz perfectos, que todo lo hacen bien. Los discípulos son personas que van teniendo dificultades en el seguimiento, pero que acompañan a Jesús desde el comienzo. Entonces, podríamos dividir esta gran sección del ministerio de Jesús en Galilea en una primera parte del versículo del 1:14 al 3:16, reino de Dios, la gran llamada, comenzando por los primeros discípulos. Después su invitación a todos al reino de Dios, donde tenemos ese mensaje, esa actividad de Jesús allá en la sinagoga, donde ya desde el comienzo plantea una inquietud. Después de que expulsa al demonio, en el versículo 21-27, dice, todos quedaron asombrados y se preguntaban, ¿acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus y estos le obedecen, ¿sí? Es una nueva enseñanza con autoridad. Manda a los espíritus y le obedecen. Entonces, ¿qué queda claro? Jesús es el legítimo, tiene la autoridad de parte de Dios, tú eres mi hijo, y Dios, Padre, sella esta autoridad con las obras que le concede realizar. ¿Por qué nos cuenta todas estas obras extraordinarias de Jesús el Evangelio? Es para corroborar, es el modo que tienen los antiguos de decir, bueno, es un hombre, una doctrina con autoridad. Y aquí Jesús poco a poco va mostrando que tiene una superioridad, su enseñanza y su relación con Dios. O sea, ya dijimos que él es consciente de una profunda conexión con Dios, tanto así que lo llama Hijo de Dios. Por eso él concibe el Antiguo Testamento no como como una cárcel, como unos barrotes, como unas cadenas que encierran y obligan al ser humano, al ser humano, sino como algo en favor de Dios. Por eso él no puede concebir que, que lleve a como a obstruir la libertad del ser humano. Al contrario, eh, establece que el sábado no es algo que obstaculice y que encierre al hombre, sino que algo que lo haga superar. Por eso termina esta sección con la disputa del sábado, diciendo, ¿es lícito hacer en sábado el bien o el mal? Y así va dejando ver que que él tiene legitimidad y autoridad sobre los espíritus, sobre las enfermedades, sobre las leyes antiguas. Una persona que se siente amada por Dios, que siente a Dios por Padre, pues no se siente cohibido por Dios, se siente liberado por Dios. Entonces es otra concepción. Las leyes que tenían los judíos eran leyes para ayudarlo, pero no para encarcelarlo. Cuando usted, no sé, cuando usted cierra con llave la puerta de su casa, por dentro, en la noche, puede ser, depende del lugar donde viva. Si yo voy a mi casa, mis papás por la noche cierran la llave. Yo podría decir, ay, mis papás me dejaron encerrado. O puedo entender, mis papás me protegen porque cierran con llave.
pero entonces es para protegerme, de manera que si necesito salir, me abren. Eso era lo que no hacían los judíos. El sábado era para proteger a los judíos. La circuncisión era para proteger a los judíos. Las leyes de la purificación era para proteger a los judíos de las influencias extranjeras. Pero habían ellos, eso que era para proteger, lo habían visto que era para encerrar. Y eso es lo que Jesús dice. Hay leyes o sea, yo no puedo vivir con la puerta cerrada a mediodía, ya es hora de abrir, de salir, tengo que ir al trabajo, a hacer mercado, a hacer una visita, bueno, lo que sea, a estudiar. Bien, entonces Jesús nos da una nueva óptica de las leyes judías. Las leyes son en favor del ser humano y no el que Dios creó el ser humano únicamente para que cumpla sus leyes. Después tenemos una gran sección del Evangelio que vemos todo este recorrido de Jesús por Galilea, las gentes que siguen a Jesús, instituye los 12, los parientes que lo buscan, la nueva familia de Jesús, ¿cierto? Donde él dice, mire, ya los regímenes, perdón, de, de cercanía con Jesús no están restringidos únicamente a los lazos de sangre. Hay unos vínculos mucho más poderosos, mucho más poderosos. Y entonces por eso dice, aquí lo que importa para pertenecer a Jesús no son los vínculos de sangre, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? 3:35 eh, dice, no que todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Para Jesús eso es lo fundamental, hacer la voluntad de Dios. Vuelvo al episodio final. Aparta de mí este cáliz, pero yo voy a dar ejemplo de hacer tu voluntad. No se haga lo que yo quiero, mi voluntad, mis caprichos, por más que sean salvar mi propia vida, sino mi voluntad. Por eso termina esta sección con el recuento del rechazo en su propia patria. Ya no se trata de su familia, su patria, donde nació, de dónde es su pasaporte, por decirlo de alguna manera, no. Lo importante no es el vínculo de patria, el vínculo de tierra, el vínculo de país, el vínculo de sangre. La nueva familia de Jesús se construye mediante el discipulado. Esa es un poco la enseñanza que nos va dando pues Jesús. Y después de esta sección más bien armónica donde Jesús va creciendo, pues viene una sección un poco difícil, un poco dura. Es ya el comienzo de irle anunciando a los discípulos que él tiene que morir. O sea, el evangelio es para narrar la muerte y resurrección de Jesús. Y entonces, recordemos, aquí se narra la muerte heroica de alguien, la de Jesús. Pero antes de ello, el evangelio narra, entre otras cosas, aquí en esta sección, la muerte del Bautista, la parte final de los versículos 17 al, al 32, la muerte, bueno, al 30, la muerte del Bautista, la muerte detallada del Bautista, por qué Herodes lo metió a la cárcel, cuál era la predicación, cuál era el problema, qué era lo que criticaba el Juan Bautista y finalmente su desaparición, su muerte, su asesinato por parte de Herodes. Porque después de esta, o sea, esta sección comienza con la descripción de la muerte de, de, del Bautista en la parte central. Tiene la compasión de Jesús por esta multitud que no tenía pan, que no tenía que comer y y se preocupa en primera persona. Él es el que tiene que darles
de comer pues a los que están siguiéndolo, a los que están camino de ese discipulado. Entonces ahí muestra realmente de qué se trata esa situación y comienza pues ya a realizarse eh, a- eh, eh, unos viajes de Jesús. Estamos en esa gran sección de Galilea, pero incluso Jesús va un poco más al norte de Galilea, en la sección de los paganos, y es allí donde hace también, por ejemplo, la segunda multiplicación de los panes que culmina con esa enseñanza teológica final. Entonces, voy aquí a leer versículo 8:27, con el que comienza esta segunda sección. Jesús y los discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó, vean lo interesante, en el camino. Por eso aquí dice, todo esto dice, en camino, Cristo en camino, fin del camino. Bueno, es Jesús va estableciendo, o los discípulos van haciendo un camino de discipulado, un camino de seguimiento. Seguir a Jesús es un camino. Por allí una hermana dijo, es que yo hasta ahora estoy comenzando. Es que el seguimiento de Jesús es eso, es estar en camino. A una persona le pueden faltar 100 kilómetros, a otro le pueden faltar 30 metros. Lo importante es estar en camino. Cuando yo voy a algún lugar, no importa si estoy comenzando, si estoy llegando, es ir en camino. Esa es como la imagen del Evangelio de Lucas y del discipulado. Y este dice, bueno, entonces en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces aquí otra vez vuelve a mencionarse la importancia del Juan Bautista. Pero lo que Jesús dice es, ¿y ustedes quién dicen? Ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, dice Pedro, tú eres el Cristo. Y él les mandó que no lo dijeran a nadie. Con frecuencia vemos que en el Evangelio hay este mandato, no contar las cosas. Primero usted tiene que estar seguro, o sea, antes de usted ir a transmitir algo y dice, yo soy misionero, no, primero es en su comunidad, en su casa, en su iglesia, donde usted va creciendo en ese discipulado. Eso es lo importante. Este secreto mesiánico, que como lo llaman los estudiosos, esta prohibición de contar las cosas hasta después de la resurrección, es lo que vive la comunidad cristiana también en un clima de persecución que estaba en boga en los años 60, 70 y cada vez que va aumentando el tiempo. Este evangelio, acordémonos, que se escribe muy cerca del año 70, en concomitancia casi con la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, por eso tenemos acá a partir del versículo 27, cuando es reconocido como el Cristo, Jesús anuncia 3 veces que Él va a tener, o sea, cuál es su camino, cómo es que Él va a ser proclamado hijo de Dios. Y leamos, por ejemplo, la primera en el versículo 31 del capítulo 8. Jesús comenzó a enseñarles que era necesario, o sea, no es una alternativa, una posibilidad que hay, no, es necesario. Quiere decir, esto está en el plan de Dios. Ir a la muerte, que maten a Jesús, no quiere decir que fracasaron sus guardaespaldas, que fracasó su propuesta. Jesús dice, es necesario. En griego se dice, dei, es necesario. Esto hace parte del plan de Dios, que el Hijo del Hombre sufriera mucho, fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escritas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Y así tenemos 3 distintos anuncios de la pasión que van sucediendo.
Desde entonces todo esto va sucediendo mientras Jesús va camino de Jerusalén. En ese camino les anuncia 3 veces su pasión y a partir del capítulo 11 tenemos el ministerio de Jesús en Jerusalén, que lo describe el Evangelio en el capítulo 11, 12 y 13. Eso es lo que nos narra allí el Evangelio, lo que hace Jesús en Jerusalén. Y así como había enseñado por el camino a los discípulos, pues también ahora en Jerusalén hace su enseñanza, recibido triunfalmente como Mesías. ¿Por qué? Pues porque Él es Jesucristo, es decir, Jesús el ungido, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Pero allí también una historia de conflicto con las autoridades judías que desembocan en su pasión y en su muerte, narradas en el capítulo 14 y 15. Padeció bajo Poncio Pilato, pues ahí tenemos como el resumen, el anuncio de la traición de Judas, su oración y su consagración en el Getsemaní, y termina toda esta parte mostrando el juicio injusto, la persecución, porque los judíos no estuvieron de acuerdo en que Jesús mostrara a un Dios cercano, tan cercano que le decía Abba, Padre. Luchó contra este modo de pensar, amando, llevando a los demás a amar. Uno dijera, pues si predica el amor, el evangelio, la salvación, todo el mundo lo debiera aplaudir, pero cuando esos que aplaudieron, esa multitud que aplaudió su entrada en Jerusalén, va comprendiendo que no se trata simplemente de aplaudir, sino de comprometerse con Jesús, pues esa misma multitud es la que se puso a gritar, dice, crucifícale, capítulo 15, versículo 13. Pilato les decía, pero ¿qué mal ha hecho este hombre? Y ahí vemos la multitud cegada. No explican a Pilato cuáles son los delitos del que se le acusan. Vuelven a decir, crucifícalo. Le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Esto termina pues con el episodio que ya les dije del centurión, un poco que contrasta con la actitud de los discípulos, que cuando lo arrestaron, allí en el capítulo 14, versículo 50, dice, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y en la cruz, ¿quién está? El centurión, que bueno, está protegido porque a él no lo iban a matar, ¿cierto? Él hacía parte del sistema que asesinó a Jesús, pero aún haciendo parte de este sistema, es capaz de proclamar verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Finalmente, el Evangelio termina, uy, aquí qué pasó, con la parte final de la confirmación del misterio pascual. La vindicación del personaje del Evangelio. ¿Quién es el personaje del Evangelio? Jesús. ¿Cómo se vindica? Con su muerte. Y así como Dios Padre en el primer capítulo había dicho, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco, entonces ahora Él, por boca de sus mensajeros, dice, por este joven dice, buscan a Jesús de Nazaret el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Hablando un poco o tomando con un poco de humor la importancia de la puntualidad, y a raíz de una pregunta que hicieron ustedes al comienzo de la mañana, podríamos, si cambiamos esa puntuación, destruimos la fe, porque dice, si leemos mal o cambiamos la puntuación, buscan a Jesús de Nazaret, lo voy a leer con puntuación mala. El crucificado dice, ¿ha resucitado? No, está aquí, ¿cierto? Cambiando esa coma, le podríamos cambiar pues
todo el sentido, ¿cierto? No está aquí, ha resucitado, ¿cierto? Es decir, pero bueno, ya dejando el humor, este es el centro. Jesús no está aquí. A Jesús no se le busca en el sepulcro. Él está resucitado. Y eso es un poco cómo termina eh, el Evangelio. Tiene un poco dos relatos finales. Uno que relata la dificultad de la misión, porque la revelación es a estas mujeres, pero en el versículo 8 dice, ellas se espantaron y era tanto el miedo que tenían que no dijeron nada a nadie. Así a veces es la vida cristiana. Ese asombro se convierte en miedo, pero cuando Dios actúa, entonces en totalidad viene pues el episodio final y como el que se encuentra en el capítulo 16, versículo 19, donde no solo las mujeres, sino el resto de discípulos, los 11, tienen la experiencia de Jesús y pueden percibirlo resucitado en medio de ellos. Y termina el Evangelio con ese llamado a la misión. Después de que Jesús habló con ellos, fue recibido en el alto del cielo y se sentó a la derecha de Dios. Una vez que hay esta experiencia de la ascensión, dice, ellos salieron, versículo último del Evangelio, y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba, confirmando la palabra con las señales que lo acompañaban. Amén. Bueno, entonces les doy la palabra a Tomás, que tiene una pregunta. Esto es simplemente un recorrido general que ustedes ven del Evangelio, aunque el énfasis que quise hacer fue más en algunos aspectos teológicos que los pueden ayudar a concebir lo que allí dice. Cuénteme, Tomás. Ahora que usted estaba diciendo el último versículo que dijo que está el verso, que después que el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la derecha de Dios, de usted. La pregunta es, ¿de qué lado queda la derecha de Dios? ¿Por qué se hace énfasis allí? Porque si Dios es omnipresente y está en todas partes, Sí, aquí ¿cuál sería la derecha de Dios? claro que sí. Muchas gracias, Tomás, por su pregunta. Es un modo de decir, porque en la antigüedad lo importante es a la derecha, ¿sí? Lo importante es la derecha. Hoy día también estamos reivindicando la historia y la izquierda y las personas que escriben con la mano izquierda ya no se, uy, no se relegan, ¿no? Pero en el mundo antiguo, la derecha es lo importante. Quiere decir en el puesto de privilegio. No estamos hablando de que Jesús, de que Dios tenga arriba, abajo, adentro, afuera. No, eso es atribuirle a Él eh, parámetros humanos que no vienen a nuestra discusión de hoy, pero en el modo de hablar de la época, la derecha es la parte importante, ¿sí? Entonces, incluso hoy, cuando ustedes ven en el protocolo de un presidente que recibe a otro, a un ministro, si un ministro se hace, si hay dos ministros junto a un presidente, el que se sienta a la derecha tiene mayor importancia. Y así, a medida que se va separando dos, tres, cuatro, cinco puestos, pues normalmente son los ministerios más jóvenes, ¿no? En un consejo de ministros en el quien se centra, quien está junto al presidente es quien ocupa el ministerio de mayor importancia y el ministerio de más reciente creación está un poco más lejos. Decir que Jesús está a la derecha del Padre es un modo de decir, está corroborado que Jesús es el Hijo de Dios. La Jesús siente a Dios como su Padre, es decir, la persona más importante para Jesús es el Padre, por eso le dice Abba. Ahora es desde el punto de vista contrario. El más importante para el Padre es Jesús, por eso lo tiene aquí a su derecha. Es ese modo de decir. O sea, Jesús
concibe a Dios como su Padre, Abba. Sentarse a la derecha del Padre es el Padre concibe a Jesús como su Hijo. Siéntese a mi derecha, que es lo mismo que decir al comienzo del Evangelio, tú eres mi Hijo amado. Un poco ese es el sentido. Bueno, bien, entonces los invito también a que usen el chat de la, del aula virtual para que hagan sus preguntas, sus inquietudes. Les agradezco también la participación en el chat que ha habido acá. Participen también en el foro del aula. Y como les digo, si hay dificultades para entrar, para ingresar, para visualizar, por favor, contacten a sus coordinadores, que ellos con mucho gusto los apoyarán en todo lo que se les vaya ofreciendo. Bueno, entonces, para no dejar cortado, simplemente quiero responder una pregunta que hay en el chat sobre la sinopsis entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento llega a su plenitud precisamente en el Nuevo. Esa es como la forma general de entender el, el ser, el ser de Jesús como anunciado por la Escritura. Y por eso en el Evangelio de Marcos no se desecha la Escritura, se cita la Escritura, se tiene en cuenta la Escritura, comienza citando la Escritura, pero comienza muy judío, por decirlo de alguna manera, y termina en apertura universal con ese último versículo del capítulo 16. O sea, comienza citando un texto de un pueblo muy reducido, pero después dice, salieron y predicaron por todas partes. Entonces va de Israel a la humanidad. Y eso es lo que va, ese es el sentido de la escritura en el Nuevo Testamento. Le da sentido y se proyecta para que el mensaje de Jesús no sea un mensaje reducido a un grupito de personas de Galilea, de Judea, de Israel, sino que es un evangelio para todos los que lo sigan a él, sin importar su proveniencia. Por eso ellos salen por todo el mundo a proclamar el evangelio. Bueno, les agradezco entonces su atención y conmigo, Dios mediante, nos vemos en la próxima clase, el próximo sábado. No olviden hacer los ejercicios propuestos en el campus virtual. Dios los Muchas, bendiga. muchas gracias, profesor Wilton. Muy bien, vamos a entrar en un tiempo de receso. Estírense, tomen su cafecito y vamos a volver con el curso de Hechos de los Apóstoles. Un gran abrazo, profesor Wilton. Dios le bendiga.